Veamos ahora, jóvenes, aquellas regiones en las cuales está definida esta función U. ¿Está bien? Entonces vamos a decir lo siguiente. Denominemos campo potencial estacionario a la región donde está definida la función U de x1, x2, x3. Esta es una función escalar. ¿Está claro? Ahora, si nosotros asumimos, que esta función tiene segundas derivadas, se puede construir el campo vectorial F igual a menos gradiente de U. De manera que sus componentes, las componentes nos referimos a estos x sub k, que son iguales a menos la derivada parcial de U con respecto al x sub k, son funciones continuas. Es por ello que nosotros exigimos que esta función tenga segundas derivadas, porque eso nos garantiza la continuidad de las primeras derivadas. Entonces, nosotros vamos a tener que, si en algún lugar podemos definir esta función, en ese lugar vamos a decir que existe un campo potencial. Estacionario, jóvenes, porque no depende del tiempo. Y a partir de este campo potencial vamos a poder construir un campo vectorial de fuerzas. ¿Está bien? Un campo vectorial en general, en este caso mecánico es de fuerzas, en otros casos va a ser de magnitudes que nos van a dar la intensidad de un campo vectorial determinado. Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver algunas características de este campo potencial. La primera es que la ecuación U de x1, x2, x3 igual a una constante define familias de superficies. ¿En qué sentido define familias? Porque este C es un valor constante, pero puede tomar diferentes valores. ¿Está claro? Diferentes valores. Es un parámetro. ¿Está bien? Que dependen del parámetro, como les he mencionado, C. Ustedes saben muy bien, ya han trabajado, que estas superficies, vamos a poner así, las cuales se denominan
superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque son para un C dado todas las superficies, es decir, el valor del potencial, este U es el potencial, tiene el mismo valor C en todos los puntos de esa superficie. ¿Está bien? Por lo tanto, si DDR pertenece a una superficie equipotencial, ¿está bien? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener lo siguiente: F por DDR escalarmente, esto es igual a menos gradiente de U por DDR, y esto es igual a D de U simplemente, y esto va a ser igual a 0. Es decir, nosotros vamos a tener que este vector es ortogonal a la superficie. Es decir, que este vector, voy a colocarlo mejor, eso aquí, que el vector menos gradiente de U es ortogonal a la superficie. Jóvenes, ¿por qué el D de U es igual a 0? Porque es constante, no varía, y significa que este producto escalar es igual a 0 y solamente puede ser igual a 0 si alguno de los dos es igual a 0 o son mutuamente ortogonales. ¿Está bien? Entonces, este vector es ortogonal a la superficie equipotencial. Esto es algo que ustedes ya lo conocen de su curso de física. El vector intensidad del campo es ortogonal o es perpendicular a las superficies equipotenciales. Aquí está la justificación. ¿Está bien? Aquí está la justificación. ¿Está claro, jóvenes? Bien, veamos otra definición más que ustedes también ya conocen. Es decir, aquí no estoy haciendo o introduciendo conceptos nuevos, solo estamos tal vez formalizándolos ligeramente. Las líneas tangentes a los vectores menos delta de U se denominan, en este caso, jóvenes, líneas de fuerza. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque estos son vectores fuerza. En general, este es el nombre histórico de líneas de fuerza. Ahora se les suele llamar simplemente líneas de campo, porque son líneas que nos representan un campo vectorial. ¿Está bien? La ecuación diferencial de las líneas de fuerza es la siguiente. Tenemos, a ver, estos jóvenes ustedes ya lo han hecho en su curso de donde han visto el cálculo vectorial de x1, este es igual a dx2, x2,
igual a dx3 sobre x3. ¿De dónde sale esto, jóvenes? Esto sale lo siguiente. Tengo una línea y esta línea es tangente en un determinado punto al vector. Este es el vector f, cuyas coordenadas son x1, x2, x3. Entonces, si yo elijo el vector tangente acá, tengo aquí el vector tangente. Este vector tangente yo puedo decir de que es paralelo al dl. Y este dl no es otra cosa como vector que aquí voy a tener el dx1 por y1 más dx2 por y2 más dx3 por y3. Y este f es igual a x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3. Y como son paralelos también, entonces significa que sus componentes son proporcionales, y eso es lo que estamos aquí mencionando. ¿Está claro? Entonces, esta es la ecuación de las líneas de fuerza. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Ahora, esto significa lo siguiente, que estas líneas de fuerza son ortogonales. Digamos, si yo tengo que esto me representa una superficie ortogonal, una superficie equipotencial, esa línea azul, esas líneas de fuerza son ortogonales a las superficies equipotenciales. ¿Está bien? Ahora, el trabajo, ya lo hemos visto, de las fuerzas potenciales, es decir, aquellas para las cuales tenemos que F es igual a menos gradiente de U, no depende del camino recorrido, del camino usado. ¿Está bien? Solo depende de los puntos inicial y final. Inicial y final. Bien, lo contrario también es correcto, pero vamos a demostrar. ¿Está bien? Demostremos lo contrario. Es decir, que si el camino, o sea, que si el camino solamente o el trabajo depende solamente de los puntos inicial y final, entonces la fuerza es potencial. ¿Qué significa lo contrario? Que si el trabajo en un campo de fuerzas aquí en una determinada región del espacio, ¿está bien? Depende. Un momentito aquí. No depende del camino. Entonces, el campo es potencial. Entonces, nosotros teníamos que si el campo es potencial, no depende del camino. Ahora vamos a ver que si el trabajo no depende del camino, entonces el campo es potencial. Aquí nosotros lo hacemos de forma sencilla. Esto es igual a la integral a lo largo de una curva desde A hasta B, f de dr. Esto es igual a la integral desde A hasta B,
f por tau de ds. Esto es igual a la integral desde a hasta b f de tau de ds. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. Dado que no depende del camino, por condición, no depende del camino. Es decir, el trabajo no depende del camino. ¿Eso qué significa? De que A es igual a la integral desde A hasta B f de tau de ds, y esto va a ser igual a un u de r, donde r, un momentito, sí, donde r es igual a x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3. Entonces, nosotros tenemos esto, es el trabajo en este punto R. ¿Está claro? O sea, estamos considerando A fijo. Entonces, para el valor de A fijo, vamos a tener que va a depender solamente de R, y esto va a depender solamente del punto B, en términos generales. ¿Está bien? Porque el A está fijo. Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. Desplazando B hacia un punto B' con coordenadas x sub k más delta de x sub k. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener ahora un A de R más delta de R. ¿Está entendido lo que estoy haciendo, jóvenes? Es decir, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una trayectoria, tenemos A y tenemos B. El A está fijo. Nosotros tenemos una fuerza. Esta fuerza va a tener diferentes orientaciones en diferentes puntos. Y esta está realizando un trabajo. Pero como el A está fijo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que esto, voy a decir que es un vector A, fijo. Y tengo esto, que es el R. Como el A está fijo, este es función solamente del R. Es lo que estamos diciendo nosotros acá. ¿Está bien? Ahora vamos a desplazar este punto B a otro punto, B', y en consecuencia nosotros tenemos esto, que es este R más delta de R. Y vamos a ver cuál es el trabajo, que va a depender solamente de esto. Entonces, esto va a ser igual a la integral desde A hasta B' de f de tau de ds, y esto va a ser igual, como no depende del camino, esto va a ser igual a un u de R más delta de R. De donde nosotros vamos a tener que la integral de B a B' es igual a f de tau de ds, que es igual a u de R más delta de R menos u de R. Aquí, usando el teorema del valor medio, vamos a tener lo siguiente, que esta integral a lo largo de BB' por este arco,
eso todavía no, disculpen. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente, f de tau, y vamos a tener nosotros lo siguiente, de r más lambda delta de r por delta de s. Estamos considerando un intervalo finito acá. Esto vamos a poner en un intervalo finito. Esto va a ser igual a u r más delta de r menos u de r, y ese lambda nosotros lo vamos a elegir de tal forma que esté entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces nosotros, ¿eso qué significa? Que nosotros vamos a tomar el valor de la fuerza no en B ni en B', sino en algún lugar intermedio. ¿Está claro? Por eso este lambda está entre 0 y 1. Un valor intermedio que va a ser el valor medio que toma la fuerza en ese intervalo. Luego hacemos que este delta de S tienda a 0 y vamos a obtener lo siguiente, que F en tau, o en todo caso F multiplicado por tau, va a ser igual a nuestro F de tau, y va a ser igual esto entre el delta de S, que no es otra cosa que la derivada de U con respecto a R con respecto a S. Y hemos encontrado justamente de que el campo es potencial. La única diferencia que aquí tenemos es con el signo, y eso viene de la consideración inicial que hemos tomado aquí. Vamos a decir que esto es menos, por lo tanto esto va a ser menos, más, y aquí obtenemos menos. Jóvenes, no cambia absolutamente nada si nosotros colocamos más o menos. Por eso, matemáticamente no hay ninguna justificación para poner un signo determinado. Esa es una consideración más que todo de interpretación física. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente acá, donde este vector tau es igual al límite cuando delta de S tiende a 0 de delta de R sobre delta de S, es decir, nos da la orientación. ¿Está bien? Nos da la orientación. Entonces ya de aquí nosotros obtenemos de que F es igual a menos el gradiente de esta función U. Con lo cual ya hemos demostrado de que estas dos correlaciones son correctas. ¿Esto está entendido, jóvenes? Bien, existen una serie de consecuencias adicionales que ustedes ya conocen también del cálculo vectorial. Nosotros tenemos que una fuerza potencial, ¿está bien?, su integral por un contorno cerrado es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. Además, nosotros tenemos de que la forma de determinar que una fuerza es potencial es justamente calculando su rotor, y si su rotor es igual a 0, nosotros ya podemos decir de que la fuerza es potencial. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
una duda. ¿sí? Cuando tengo un campo potencial, para poder encontrar, digamos, las superficies potenciales, basta basta con saber que sean ortogonales a la línea de campo nada más, para así encontrar una. Si conozco el potencial, me basta con igualarlo a una constante, ¿está claro? Si conozco la fuerza, entonces hallo el potencial. ¿Cómo hallo el potencial? Calculando la integral de línea. Calculando la integral de línea de f, nosotros hallamos el potencial. ¿Está bien? Es decir, nosotros, ¿dónde está? Acá. Calculando esta integral de línea, porque esta es la fuerza, desplazamiento, nosotros hallamos el potencial. Y si hallo el potencial, lo único que hago para hallar las superficies equipotenciales es igualarlo a un valor constante. ¿Está entendido? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces esto es lo que se refiere a los campos de fuerzas potenciales, jóvenes.